Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Reiniciando el tema del mercado, en este caso la tercera parte correspondiente al estudio del mercado de un proyecto. En esta ocasión vamos a hablar del precio, de la distribución y de la promoción que nos va a permitir completar el contenido mínimo de un estudio de mercado en un proyecto. En ese sentido vamos a hablar de la fijación del precio, pero antes vamos a reconocer que el precio de cualquier producto constituye un factor decisivo en los resultados de un proyecto. ¿Por qué? Porque del nivel de precios que se pueda asumir va a depender el éxito o fracaso en las ventas, por ende la percepción de ingresos, el margen de utilidades y desde luego la rentabilidad. No nos olvidemos de que el objetivo final de cualquier empresa es lograr rentabilidad del capital invertido. Para ese efecto, tenemos que pensar en maximizar las utilidades. Y las utilidades están en función de los ingresos. Y de los ingresos dependen del precio de venta del producto. Entonces, en teoría, nosotros tendríamos que buscar el mayor precio posible. Sí, pero cuidado. ¿Por qué? Porque existe una relación inversamente proporcional entre el precio y la cantidad. Perdón, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si se incrementa el precio, por lo general, en todos los productos y bienes y servicios que posean elasticidad positiva, en este caso negativa, perdón, vamos a tener lamentablemente una baja de la cantidad demandada. A ver, dicho de otra manera, por el tema de la relación inversamente proporcional entre el precio y la cantidad, un precio alto generalmente maximiza la ganancia a corto plazo. Esa es una estrategia de ganancias inmediatas. Pero seguramente tendrá como resultado una pérdida de la cuota del mercado, la cantidad de ventas. Y por tanto, el efecto en la ganancia a largo plazo podrá ser negativo. Al revés, o a la inversa, un precio bajo va a maximizar la ganancia a largo plazo, lo que se denomina estrategia de crecimiento. ¿Por qué? Porque generalmente resulta más atractivo para los clientes ese precio bajo y lo que permite a la empresa vender más, ganar mayor cuota de mercado. Este tema lo vamos a abordar con mayor detenimiento a continuación, pero lo importante, lo que yo pretendo, es que ustedes reconozcan el factor estratégico, el factor decisivo del precio en cualquier proyecto. De tal manera que va a ser necesario que en forma previa a la definición del precio de venta de sus productos y servicios, el proyecto requiera anticipadamente definir claramente su estrategia en función a sus objetivos genéricos. Como estrategias, vamos a ver las estrategias principales. La primera referida a lo que se denomina la estrategia de la fijación del precio de supervivencia y establece que si en un mercado hay una intensa competencia, hay mucha competencia, es posible aprobar un nivel de precios tal que solo cubra los costos variables y una parte de los costos fijos. Eso en inglés es lo que se denomina el dumping, que implica saltos, bajadas, reajustes de precios. Sin embargo, esta estrategia de supervivencia solo se debe utilizar en muy corto plazo. ¿Por qué? Porque ustedes podrán deducir de que si vamos a vender a precio de costo, inclusive por debajo del precio de costo, no vamos a ganar. No podemos estar indefinidamente o asumiendo pérdidas o no generando utilidad, si el objetivo es generar utilidades para obtener rentabilidad. Así que, como se dice acá en forma coyuntural, en el corto plazo, esta estrategia de supervivencia pudiera ser aplicada en un proyecto. La segunda estrategia, denominada de máxima utilidad.
viene a ser el contrario de la anterior. ¿Por qué? Porque dice que lo aconsejable es que en otros proyectos se busque fijar el precio de sus productos para que aumenten al máximo sus utilidades. Y hemos dicho que si se incrementa el precio, se incrementa el ingreso, si se incrementa el ingreso, se incrementa la utilidad, y si se logra mayor utilidad, se logra mayor rentabilidad, que es lo que buscamos en toda empresa. Entonces aquí dice que para que aumenten al máximo sus utilidades actuales y futuras, nosotros lo que tendríamos que hacer es pensar en buscar la máxima utilidad. De tal manera que, como se explica más adelante, se requerirá la función de la demanda y la estructura de costos para que mediante estas dos funciones nosotros podamos identificar la función de la utilidad y de esa función derivar el precio que corresponda a un punto en el cual vamos a poder vender la mayor cantidad posible al mayor precio posible. Reitero, esta estrategia la vamos a ver con muchísimo detenimiento a continuación. Es posible reconocer una tercera estrategia referida o denominada de mayor crecimiento en las ventas. Resulta que en algunos proyectos de inicio, o sea, al empezar, se procura aumentar al máximo las ventas unitarias, considerando que un mayor volumen de ventas tendrá como resultado menores costos unitarios y mayor utilidad a largo plazo. Esto viene a ser una especie de anzuelo. Motivo por el cual se establece el precio más bajo posible, obviamente que tenga un cierto nivel de utilidad por lo menos, al suponer que el mercado es sensible al precio, lo que se denomina como fijación de precios para la penetración del mercado. Una vez que hemos introducido el producto al mercado, obviamente lo que corresponderá ir haciendo reajustes paulatinos para ir incrementando nuestra utilidad y nuestra rentabilidad. Por último, vamos a hacer referencia a la estrategia denominada descremar el mercado. Suena singular, pero van a darse cuenta de que sí es un buen denominativo. Dice que a veces también los proyectos que generen sobre todo innovación, o sea, productos nuevos, se puede estimar el precio más alto que se pueda cargar al consumidor, dadas las utilidades comparativas de su nuevo producto versus los productos sustitutos disponibles. ¿Esto qué implica? Aprovechar el momento. En la medida en que la gente se interesa en un nuevo producto, nosotros vamos a poder vender este nuevo producto al precio más alto posible respecto a los precios de los productos sustitutos. Se puede definir un precio que para ciertos segmentos del mercado valga la pena. ¿Qué significa esto? Que en la medida que las ventas disminuyan, se tendrán que ir reduciendo para descender al siguiente estrato de consumidores sensibles a ese precio. De esa manera se obtiene una cantidad máxima de ganancias de los diversos segmentos del mercado. Por eso es que se llama o se denomina descremar el mercado, que implica sacarle la crema al mercado, aprovechar la coyuntura del momento, conscientes de que posteriormente vamos a tener que ir reduciendo los precios de acuerdo a lo que el mercado nos exige. Bueno, ahora vamos a entrar a analizar tres metodologías para fijar el precio, que son las principalmente utilizadas. Una primera, que es lo menos aconsejable, que se llama el método basado en la competencia, que también se denomina por analogía, porque lo que se hace es copiar el precio del resto de la competencia. Esto implica investigar cuáles son los precios de los productos similares. Esto funciona en los commodities. ¿Qué es un commodity? Es un producto con características estandarizadas, ¿no? El cemento, por ejemplo, es un commodity. El pan es un commodity. El gas, el petróleo, es un commodity, ¿ya? Entonces, este método dice que nosotros podemos pensar en fijar el precio de nuestro producto asimilando los niveles de los precios de productos similares en el mercado. Por su simplicidad es el método que más se utiliza, cabe decir la verdad, pero desde la óptica de la administración es el método
que menos se recomienda. ¿Por qué? Porque es posible que los competidores estén vendiendo su producto inclusive por debajo del costo de producción en el caso nuestro. Entonces, no porque todos se vayan al infierno, nosotros también nos vamos a acompañar. Entonces, este método es el menos aconsejable. Bueno, tenemos un segundo método que se denomina método a partir de márgenes, que también se conoce como el método de margen porcentual. Este método ya está basado en un criterio científico desde el punto de vista de que para fijar el precio de venta de nuestros productos vamos a partir del costo unitario. ¿Qué es el costo unitario? Es el resultado de dividir todos los costos que vamos a tener, tanto de producción, de comercialización, de administración, los costos financieros, entre la cantidad de unidades producidas. Entonces, eso nos va a dar una idea de cuánto nos cuesta a nosotros cada unidad. En relación a una sencilla fórmula, nosotros podemos decir que el precio de venta de nuestro producto va a ser igual a este costo unitario multiplicado por un factor de 1 más alfa, donde alfa va a corresponder a un porcentaje de utilidad mínima que nosotros vamos a exigirle a nuestro proyecto. Por darles un ejemplo, se me ocurre que en un caso particular se pida mínimamente un 10% de utilidad. Entonces, si el costo unitario de nuestro producto es 100, vamos a multiplicar 100 por ese factor de 1 más 10%. El 10% es 0,10. Entonces vamos a multiplicar al final 100 por 1.1, lo que nos va a dar un precio de venta de 110. ¿Esto qué implica? Que en este método siempre vamos a estar por encima del costo unitario, de lo que nos cuesta, o sea, que garantiza la percepción de utilidades. Miren la diferencia frente al anterior método de analogía o el método basado en la competencia. Ese método no nos garantiza que tengamos utilidades. Este otro sí. ¿Y cuánto de utilidades? En función de la política que cada empresa fije para su proyecto. Pero sin lugar a dudas, el método más conveniente, siempre y cuando se lo pueda implementar, porque no siempre vamos a poder implementarlo, o sea, no siempre viene en función de qué, de la capacidad, por un lado, intelectual y la capacidad de recursos que se tenga para hacer una investigación de mercado, que es lo necesario para obtener la información básica para poder aplicar este método. ¿Qué dice este método? Este método dice que establece el máximo precio que está dispuesto a pagar el consumidor, sujeto a mantener la máxima cantidad demandada. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es maximizar el ingreso. Vamos a buscar el mayor precio posible que no afecte a la cantidad, sino que permita vender lo más que se pueda. De tal manera que si el precio es el máximo y la cantidad es la máxima, el ingreso va a ser el mayor posible. ¿Cómo se obtiene esto? Bueno, la verdad que la aplicación de este método es un poquito complicada, pero nosotros vamos a tener el cuidado de hacer un ejemplo bien detallado, además de que en el libro tenemos más de un ejemplo y vamos a hacer ejercicios adicionalmente. ¿Qué se necesita para aplicar este método que sin lugar a dudas es el mejor para fijar el precio de un producto o de un servicio en un proyecto? Se requiere básicamente la función de la demanda, conocer la función de la demanda, establecer la función de costos del proyecto y en función de eso el poder determinar la función de la utilidad del proyecto. Para que en base a la derivada de la utilidad no nos olvidemos de que la función de derivación lo que hace es maximizar. Lo que estamos buscando aquí nosotros es eso, es encontrar un precio que maximice los ingresos, por ende las utilidades y desde luego la rentabilidad del proyecto. Entonces, vamos a partir de una demanda genérica donde se reconoce que la demanda va a estar en función de los 3 factores principales posibles de cuantificar. ¿Cuáles son ellos? El precio, el ingreso del consumidor y la población consumidora.
además de la función genérica del costo, que establece que el costo total es igual al costo variable unitario, lo que cuesta cada producto, por la cantidad que vamos a producir, más los costos fijos, que obviamente son inalterables durante toda la fase de producción del proyecto. Donde la ecuación de la demanda XN son los parámetros de cada factor. En este caso, ¿qué viene a ser X? X va a venir a ser la elasticidad de cada factor. Entonces, necesitamos conocer la elasticidad del precio, la elasticidad del ingreso y la elasticidad de la población consumidora. ¿Y de dónde sacamos eso? Fácil, de investigaciones del mercado. No nos olvidemos que la elasticidad es el resultado del cociente de dividir la variación del precio entre la variación de la cantidad demandada, en el caso del precio. En el caso del ingreso, la variación del ingreso, sea subida o bajada, entre la variación provocada en la cantidad demandada y lo propio en la población. Pero no nos olvidemos de que ya habíamos dicho que el precio tiene una relación inversamente proporcional con la demanda. Al revés, el ingreso tiene una relación directamente proporcional con la demanda. ¿Por qué? Porque si el precio sube, la cantidad demandada disminuye. En cambio, si el ingreso del consumidor sube, por lo general la cantidad demandada va a aumentar. Y lo propio con la población. Si aumenta la población, va a aumentar la demanda. Entonces, de antemano ya sabemos que la elasticidad del precio siempre va a ser negativa, excepto casos muy especiales, ¿no? El caso de la sal. En el caso de la sal, aumente el precio de la sal o baje el precio de la sal, nosotros no vamos a consumir menos sal o más sal, pero esas son excepciones. Estamos hablando de la generalidad. Bueno, en ese sentido lo que tenemos que hacer primero es lograr calcular las elasticidades precio, ingreso y población de la demanda para reemplazar esas elasticidades como coeficientes de la función de la demanda respecto al precio, al ingreso y a la población demandada. De igual forma, tendremos que hacer un estudio de los costos para determinar cuánto va a ser, porque estamos hablando de proyectos, el costo variable unitario de nuestro producto y además a cuánto van a ascender los costos fijos totales que tenemos que erogar como emergencia del giro de la empresa. Una vez determinada la ecuación de la demanda y la ecuación de los costos, nosotros vamos a poder calcular la ecuación de la utilidad. Pero no nos olvidemos que la utilidad está en función del ingreso. Entonces vamos a necesitar de forma previa calcular la ecuación del ingreso, que no es otra cosa que el precio por la cantidad. Entonces, si tenemos ingreso y hemos calculado costo, la ecuación de la utilidad simplemente va a reducir, a restar de los ingresos, de la ecuación de los ingresos, la ecuación de costos. Y una vez que que tengamos disponible la función de la utilidad, como queremos maximizar el precio, vamos a derivar esa función y de la derivada de la función de la utilidad vamos a despejar el precio. Vamos a ver en el siguiente ejemplo esto que a nosotros nos va a permitir, reitero, el fijar el mayor precio posible que no afecte a la cantidad de ventas. Quieren de la mejor, dicho de otra forma. Esta ecuación nos va a determinar el mayor precio posible que podemos cobrar con la mayor cantidad de ventas que podemos lograr. En ese sentido, repito nuevamente, ese nivel de precios nos va a permitir obtener el mayor ingreso, la mayor utilidad y la mayor rentabilidad de nuestro proyecto.